Etiopía, una región de Etiopía, con una región llamada Cafa. Entonces, ¿qué sucedía? En esa época estamos hablando, entonces todos eran pastoreo con sus ovejas buscando pastos. Y más en África que los pastos son escasos, entonces tienen que pastorear distancias buscando pastos para sus chivas, no ovejas sino sus chivas. Entonces había un pastor llamado Calvin que recorría las regiones de África, de Etiopía, buscando sus pastos. Un día, entonces se acuesta a dormir, deja sus chivas, se despierta y no las encuentra. Va a buscarlas y las encuentra en una parte alta, comiendo unas bayas rojas de un arbusto. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue eso? ¿Por qué le dio tanta curiosidad? La curiosidad es que las chivas consumían la baya y salían con mucha energía, saltando, brincando. Él nunca las había visto después de consumir la baya. Le causó curiosidad, recolecta las bayas y ya iba a salir para su territorio, retrocede al territorio con las bayas. Llega con las bayas y se las presenta a los monjes del convento que estaba allá. Les presenta y les cuenta la historia. Lógicamente, los grandes curadores de la época y los grandes investigadores de la época eran los monjes. Entonces los llevan y todos sus remedios los preparaban como por una infusión, ¿cierto? La hierba, el agua caliente, echaban y salían sus remedios. Entonces lo primero que hicieron fue, vamos a hacer una infusión. ¿Qué hicieron? Calentaron el agua, prendieron el fogón, colocaron el caldero, calentaron agua y echaron las bayas rojas así al agua. Lógicamente pasó, la dejaron allá que pasara la infusión, el tiempo correspondiente, tomaron el agua y no obtuvieron nada. La probaron y dijeron, no, esto no es nada. Dijeron, no, pero aquí no hay nada. Bueno, cogen, boten el agua, quedan las bayas y las arrojan al fuego. Arrojan las bayas al fuego. Entonces, cuando arrojan las bayas al fuego, lógicamente se tuesta el grano y empieza a salir el olor que sentimos ahorita. Inmediatamente sintieron, sacan los granos, lo echan a un mortero. Infusión, café, la bebida de café. Listo. Toman, ya les pareció buena, ya le sintieron el gusto, listo, hasta ahí. Empezaron a consumir, a preparar el café, les trajo más, tráiganos más bayas, empezaron a traer las bayas, empezaron a preparar más bebida y notaron de que era muy bueno para poder soportar el sueño. Ustedes saben que cada hora siempre en los conventos o monasterios siempre hay gente orando. A toda hora y momento. Hay turnos de oración durante todo el día. Cada hora entra un turno y viven orando. Todo el tiempo. Día y noche. Hay turnos. Entonces los mantenía despiertos y enérgicos. La bebida del café. Les pareció muy buena por ese sentido. Pero entonces dijeron que eso era una bebida diabólica por lo que les producía. Entonces no se puede salir de aquí el cuento de esta bebida. Lógicamente, ¿quién vio? Calvin. Vio cómo había sido. Calvin va y le cuenta, prepara su bebida en su casa con las bayas que traía, empieza a consumirla, le cuenta al vecino, le cuenta al vecino, le cuenta al vecino, le cuenta al vecino y empieza a propagarse la bebida de café en la región. ¿Listo? Pasa determinado tiempo, empieza, ya va, sale de la región, sale el municipio, sale de la vereda, sale de la región y empieza a propagarse por toda la región. ¿Sí? Entonces ya pasa el tiempo y llega a oídos de los árabes en Arabia. Entonces ellos vienen, recolectan compran la baya y la llevan hacia Arabia. Y en Arabia es el primer punto donde se establecen los cafés como tal. Bebidas de café, lo que estamos haciendo aquí, compartiendo un café y charlando. Ya empiezan a hacerse los negocios, ya empiezan a establecerse los cafés, empiezan a propagarse los cultivos en Arabia, se vuelve un comercio de ese producto del café. Pasa muchísimo tiempo, ya se establece más, ya se establece el cultivo en Arabia y todos los caminos en esa época conducen ¿a dónde? A la India, las especias, no a Roma sino a la India. Allá estaba el clavo, la canela, todas las especias llegan a la India y todos los caminos conocían a la India, el camino de las especias y allá llega el café a la India. Se establece el café, ya se sabe cómo es el cultivo, la semilla, su proceso, el proceso del café, el cuento de qué propiedades tiene y entonces llega a oído de los holandeses, los nórdicos, parte de arriba. Frío, ¿no? Totalmente frío, la bebida café caliente, entonces allá hay un rey que dice que por favor le traigan la bebida. Ya ellos han avanzado, ya han descubierto tierras y tienen ya descubiertas las Antillas holandesas aquí en América.
ahí por la parte de Venezuela. Arriba, exacto, es Curazao, ya de Venezuela. Ya tenían. Ya con el transcurso del tiempo, ustedes saben que la historia cambia, ¿no? Pasan los tiempos y la historia cambia y hoy en día sabemos que los primeros que conquistaron el mundo fueron los nórdicos, los holandeses. Ellos ya habían llegado a América antes de Cristóbal Colón, ya habían llegado a varias partes. Entonces ya tenían allá sus Antillas holandesas. ¿Cuál era la misión? Traer ese producto para poderlo llevar hacia las Antillas holandesas. Consiguen la semilla, sacan plántulas, saben ya el proceso, estudian. Llega a Holanda y le da la misión a un almirante de que debe llevar esa semilla hacia las Antillas holandesas. Coge la plántula, una urna de cristal y la planta nacida con semillas y todo el proceso. Embarca hacia las Antillas holandesas. En el transcurso del viaje suceden varios inconvenientes. Primer inconveniente, un motín en el barco. Lógicamente, los barcos se mueven por vela y en esa época y por remo. Entonces, hay el motín, muere una cantidad de gente y no hay casi la suficiente fuerza para mover el barco. ¿Qué les queda? Vela. Entonces siguen avanzando, colocan las velas, sigue avanzando el barco a vela, cuando de repente viento se va y queda el barco quieto a la deriva. Ahí, otro tiempo, otra dificultad, y todo el tiempo eche la agüita a la mata porque necesita. Pasa la dificultad, yo creo que en esa dificultad 6 meses debieron pasar más hasta atravesar el mar. Llegan a las Antillas holandesas, llega con la plántula. ¿Ahora reciben quién? Los mismos, los padres franciscanos que reciben allá en las Antillas. Y empieza a establecerse el cultivo, nomás digo, 2 años y medio tiene que pasar para que una mata produzca. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para establecer cultivos, para establecer esto? Pongámosle 30, 50, 60 años ahí en las Antillas. Hasta que se establece el cultivo, se sabe, se propaga por la isla. ¿Listo? Ya, pasa ahí. Después, entonces el café pasa a América, ya totalmente. Ahí ya está en América, pero ya pasa al continente, pues, a la isla. Pasa al continente, pasa por Venezuela. Y el primer punto en Colombia donde llega el café es en un municipio llamado Salazar de las Palmas, cerca a Cúcuta. Todavía existe ese municipio, Salazar de las Palmas, cerca a Cúcuta. Llega la primera plántula. Y la recibe un padre llamado Francisco Romero, un padre. Los botánicos de la época eran los padres. Recibe la plántula, recibe la instrucción, él ya empieza a estudiarla, hace su cultivo pequeño y empieza a estudiarla él. Cuando ve que ya, cómo lo hace, cómo saca, cómo es el proceso, cómo expando el cultivo en la región. Entonces, la maravillosa idea del padre fue que venían a confesarse y la penitencia me siembra tantas matas de café. Venga la preparación, venga lo capacito tal día y esa es su penitencia, siémbreme tantas matas y él iba y miraba los cultivos y empezó a propagar el cultivo del café. Se propaga inmediatamente el cultivo del café. ¿Cuánto tiempo pasa para eso? Nomás hagamos el cálculo, 2 años y medio para que produzca una mata, hasta que, bueno, pongámosle otros 50 años en el Salazar de las Palmas. Ya para esa época, y lógicamente ya había sido conquistada América, ya estaban establecidos, ya había estado el río Magdalena, ya estaba el puerto principal acá de Colombia, que era Honda, ¿no? El puerto principal de Colombia era Honda, y de Honda, Camino Real hacia Santa Fe de Bogotá. Guaduas, la ciudad de los virreyes, ¿cierto? Entonces llega, baja por el río Magdalena el café, llega a Honda y a Camino Real hacia arriba. El primer punto donde se establece el café es aquí en el convento de los franciscanos. Que ahí vino don José Celestino Mutis, estuvo ahí. Ese era un punto científico, acá. Recibían las plántulas, recogían, todo lo que sabemos del cuento de la expedición botánica se llamó, con José Celestino Mutis. Él estuvo ahí y estableció. Empiezan a llenar de la región, aquí. Eso no se sabía, que aquí en Cundinamarca es de los primeros puntos, y es lógico, porque llegamos a Guaduas, a Honda, perdón, y desembarcamos, y llegamos al primer punto, que es la ciudad de los virreyes de descanso, que es tan importante este punto. ¿Cómo será tan importante el punto de Guaduas, que se ha perdido en la historia la importancia de este municipio? Ciudad donde llegaban los virreyes a descansar, ¿sí? El punto donde estaba un punto científico del país, el convento con José Celestino Mutis. Ahí pasaban, descansaban. ¿Y cómo será importante que aquí trajeron la cabeza de Galán? No el dedito, la cabeza. Lo engañaron allá en el Puente del Común, lo cogieron, le cortaron la cabeza. ¿Y dónde trajeron la cabeza? Entonces usted lleva la cabeza donde es más que el punto más importante
usted lleva la cabeza. Y este municipio trajeron la cabeza. Y es donde llegan los primeros cafetos, y es donde se establece. Esa era la importancia de Guaduas que se está resaltando, históricamente. Llega el café, se establece, y lo mismo, el cultivo, el mismo proceso. Empiezan a expandirlo en la región, empieza a seguir el café, surge el café, empieza. Y resulta que ya en todos esos siglos que pasaron, ya pasaron siglos, entonces donde mejor pegó el café es en el eje cafetero. Por eso es que allá está toda la mayoría de cultivos, porque fue donde mejor se adaptó el café. Pero en todo Colombia hay café, sabemos. En todo Colombia hay café, todo Colombia. No es solo en el eje, Cundinamarca, Boyacá, todas las regiones tienen su café. ¿Listo? Se establece el café, empieza a moverse. Listo, ahí pasa el tiempo, se establecen los cultivos, ya los españoles tienen sus cultivos, por eso es que trajeron tanto esclavo, porque eso es que trajeron tanto esclavo para poder hacer los cultivos principales del café, ¿sí? Con los indios, esclavos, los mezclaron y empezaron los cultivos. Por eso es que en Brasil, la mayor población del Brasil es de color negro, afrocolombianos, afro-brasileros, entonces, bueno, listo. Portugueses. Entonces, eso, los principales exportadores de esclavos en el mundo fueron los portugueses. Ellos eran los que le vendían a los españoles. Los portugueses fueron los principales exportadores de esclavos en el mundo. Ese era su negocio. Conquistaron aquí el Brasil y traiga, ¿para qué? Para sembrar café. Por eso es que el principal productor de café en el mundo es el Brasil. Colombia es el principal productor de café especial, suave, pero el principal productor de café en el mundo es el Brasil. Y entonces llenaron de esclavos todo eso. Aquí en Colombia, la Nueva Granada en esa época, cultivos de café. Los españoles también tenían sus rutas, sacaban su café y exportaban café. Ya tenían su comercio de exportación de café en el mundo, en Brasil, en todo lado. Bueno, ¿qué pasó? Ahí viene una historia. Entonces, ahí sabemos por qué se le llama al café. En Colombia le decimos tinto. ¿Por qué se le dice tinto al café? Entonces resulta que en la época de la colonia ya estaban establecidos los cultivos y lógicamente los españoles acompañan sus comidas con vino tinto. Vino tinto. Entonces la servidumbre, pásame un tinto. Entonces el tinto era el vino tinto para comer. Listo. Entonces nosotros los criollitos, entonces ¿qué hicimos? Para darnos goodwill, entonces decíamos cachecito y ¿verdad? Entonces íbamos a la casa, sírveme un tinto, café. Tinto, entonces por eso es que no tenemos que decirle, ya es una costumbre, ya es cultural tinto, pero entonces se decir es café y no tinto. Dame un café. Entonces aquí usted va a cualquier sitio y pide un café, le das un café con leche. Café con leche. Entonces yo siempre llego, dame un café negro, por favor, porque si no dice café, le sirven un café leche. Entonces, no deberíamos decir tinto, pero ya es radico, pero mire lo que significa decir uno tinto. O sea, debe estar uno como supeditado todavía. Entonces, no hay que decir café, dame un café. Pero ese es nuestro casi. Listo. Pasa 1810, viene aquí la revolución en Colombia, el grito, ¿sí? Entonces viene. Ya, listo, se establece, pasa la revolución, quedamos libres y se van los españoles. Se van los españoles de Colombia y lógicamente quedan los cultivos con el conocimiento de las personas que están en el territorio. Quedan con los cultivos, quedan con el territorio, pero en una forma desorganizada, se va el comercio, se va todo, se fue todo el mundo y quedamos acá nosotros. ¿Qué hago ahora? No tengo el comercio, no tengo el transporte, no tengo la infraestructura, pero tengo el conocimiento. Entonces, lógicamente, se van los españoles, pero saben del negocio. Entonces empiezan aquí a organizarse los campesinos, empiezan a organizar, empiezan a sacar el producto, y lógicamente llegan españoles y llegan extranjeros a comprar café para seguir su exportación. Empiezan a organizarse, a vender café, empieza a salir poco café. Ya llegamos a 1900. En 1900 ya estaban un poco organizados, la primera guerra civil, godos con cachiporros, otra guerra civil, otra desorganización. Entonces viene la desorganización, otra vez se frena el comercio, pasa el tiempo y ya a 1940, entonces ya se organizan el grupo y ya forman la Federación Nacional de Cafeteros. Son pequeños caficultores que sacan el café. Entonces, ya se extiende y pasa a ser nuestro primer producto de exportación en Colombia en esa época.
¿Sí? ¿Cómo será? Llegó a ser tan grande el comité de cafeteros que fue dueño de la flota mercante Gran Colombiana. Nosotros ya que tenemos un añito, la escuchamos y la vivimos. Exactamente, la flota mercante Gran Colombiana era del comité de cafeteros, buques del comité de cafeteros, de propiedad, ¿sí? Y exportábamos el café, exportábamos café. Grandes personajes que han pasado por la federación y se han beneficiado de nuestros grandes políticos han sido, por ejemplo, Santos estuvo en Inglaterra como 10 años con la federación, en la OIC, de la Federación Nacional de Cafeteros. Él estuvo allá todo ese tiempo. Entonces, y muchos personajes han pasado por la federación. Entonces, entonces ya se politizan las cosas y se dañó el comité de cafeteros, empezaron a meter la mano y entonces acabaron con la federación, porque ella nos hizo carreteras, escuelas, hizo todo. Listo.